La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El problema es el recurso, Carlos. Siempre están diciendo que el dinero es el problema. Ese era el problema, ¿no?, con la UAS. Yo creo que hay varias aristas, ¿no? Una parte es que en efecto las políticas educativas en el país están muy recortadas, al igual que todo el gasto público en lo general. Pero aparte en la UAS ha habido ciertos vicios, ¿no?, que no se han resuelto en mucho tiempo. Sí, son justo esas dos cuestiones esenciales, el rollo de la transparencia, de la rendición de cuentas internas, que incluso los propios universitarios no conocen, que tuvieron que formar comisiones de seguimiento, de transparencia, y por otro lado, pues el problema estructural de las políticas federales, las políticas de Estado, el propio gobierno del Estado, que no están aportando la cantidad de recurso necesario para que la universidad pública en México y en particular en Zacatecas tenga bonanza, y no bonanza simplemente en el sentido económico, ¿no?, sino que tenga las condiciones necesarias para poder subsistir, salir adelante y estar dando los frutos para los que está creada una institución educativa como es cualquier universidad pública, ¿no? Y el detalle, como acabas de decir, yo creo que algo muy importante es ese altura moral, que ahorita yo creo que se debe tener, que internamente también el problema de pues las situaciones internas, ¿no?, que tienen, yo creo que es algo muy importante, o sea, que se debe solucionar, y lógico, pensando también lo de afuera, o sea, que ha habido declaraciones durante el año pasado, y yo creo que este año van a volver a salir, de lo que se quiere hacer con la UAS, y a veces con muy poca sensibilidad, y perdiendo el objetivo de una universidad pública. O sea, que sea pública, ¿no? O sea, que realmente al final sí forme a esas personas o esas mentes jóvenes que buscan profesionalizar la carrera que han escogido, ¿no? Pero creo que sí es algo muy importante que se ha perdido como el objetivo de una universidad, y más en un estado como Zacatecas. O sea, con las estadísticas que tiene, me refiero en cuanto a pobreza, marginación, nivel educativo, creo que es muy importante, o sea, que la universidad pública tenga ese acceso y tenga esa relevancia, que por desgracia, entre esta complejidad que se vive, desde la situación como macro de la UAS y la situación micro, se ha ido diluyendo, que aún así sigue siendo una institución confiable en muchas áreas, pero que en general hay una situación, y como las huelgas, que mucha gente puede, o bueno, que se aspira o que se ve, que se puede visualizar que puede haber una huelga, que la gente empieza a reprobar, ¿no? Y el problema es esto, yo creo que la falta de comunicación de la situación que se está viviendo en la UAS, que bueno, es muy compleja, como se está de una parte interna como externa. ¿Cuál crees que sea como el plan que tendría que estar siguiendo el sindicato? Que el sindicato casi ya alza las miras y dice, ya no solo es rectoría. Exacto. Uno de los problemas, porque también sí lo ha sido la rectoría un problema. El rector, ¿no? Es el gobierno del Estado y gobierno federal. O sea, ¿cuál tendría que ser el plan? Porque es un plan que si bien se estructura con otras universidades públicas de otros estados, podría ser de impacto importante nacional, ¿no? O sea, porque esto es un rollo estructural, o sea, el gobierno federal ha ido reduciendo los recursos a este tipo de cuestiones, a la educación pública, a las universidades, a la salud, al campo, entonces a los servicios públicos en general, ¿no? Mientras, por ejemplo, vemos a un exgobernador de Oaxaca con casas, departamentos al lado de Central Park en Nueva York, que están a nombre de la familia y la fregada, o en Londres, o en Tokio, en París. Vemos también el caso de Grupo IGA y Videgaray y Peña Nieto, vemos a Montiel, vemos a tanto político que está enriqueciéndose horriblemente con el recurso público, o a partir de la posición pública que tiene, se enriquecen haciendo negocios.
y ahí no hay ausencia de recursos, ahí no hay carencia, ahí no hay que apretarse el cinturón, ahí no hay que recortar personal, ahí es la vida alegre, ¿no? Ahí están muy contentos en los paraísos fiscales Luis Telles, del Consejo de Pemex, de Petróleos, y ex, digamos, encargado de la Bolsa de Valores, salinista, con Cedillo. Luis Telles también está en estos nombres de los paraísos fiscales en Suiza, y que nadie ha pensado en investigar aquí en México. En México están silbando en la loma, como dicen, o haciéndose los despistados, mientras los gobiernos en Estados Unidos y Londres, bueno, en Gran Bretaña, ya están investigando a estos personajes ingleses y gringos que están evadiendo impuestos en estos bancos de HSBC, ¿no? En las cuentas de HSBC. Pero en México no pasa gran cosa. En México sí, en cambio, universidad no hay dinero, universidad no podemos pagarles tanto. ¿Saben qué? Tienen que ajustarse a las medidas que les estamos dictando, ¿no? Por el bien del país, ¿no? De la institución. Por el bien del país, por el bien del Estado, por el bien de nosotros mismos, de mi casa. ¿no? Exactamente. Pero ¿cuál tendría que ser ese plan de lucha, ese plan de exigencia con gobierno del Estado, de gobierno federal? ¿Cómo tendrían que conformarlo? ¿Cómo crees que vaya? Desde el año pasado ha habido grupos universitarios que han planteado la necesidad de brincarse a la rectoría como agente de gestión ante las autoridades, pero sucede en un contexto también de huelga. Después se diluyó mucho esta idea y ahora nuevamente el sindicato plantea que el gobierno del estado aporte un mayor subsidio a la universidad, como pasa en otros estados donde el presupuesto se equipara al que otorga el gobierno federal a la universidad. Entonces, yo veo dos ejes por los cuales el sindicato tiene que exigir tanto un mayor presupuesto como mayor transparencia al interior de la UAS. Una es, en efecto, exigir que el gobierno federal aporte más recursos a la universidad, que hace falta, y otro también que las autoridades universitarias realicen ciertas acciones que a lo mejor no ayudan a resolver la problemática universitaria, pero que sí le dan como credibilidad, legitimación a este proceso. Mencionaba el maestro Rodolfo García que en el caso de la UDG la problemática financiera es muy similar a la UAS, pero ahí tienen una estructura administrativa mucho más confiable, incluso profesionalizada, y aquí en la UAS, por el contrario, hay funcionarios que ocupan sus puestos por amiguismo, compadrazgo, por control político de ciertos grupos, ¿no? Entonces, hay estas dos aristas que es importante atender y que el ESPAUAS debe de impulsarlas, ¿no? Tal vez una huelga podría ser una buena medida de presión para que la seguridad social, que es la principal problemática, pues se vaya atendiendo, ¿no? Sí, ¿qué se va a hacer? Y fíjate que en ese sentido tú ves aquí en Gobierno del Estado, o sea, invirtiendo en centros culturales también, o sea, cantidades muy importantes, pero que platicamos en la semana igual dentro de los temas, que así como en la universidad, digo, esa cantidad yo creo que de dinero se puede aportar también. Tal vez sea parte de una solución en donde hacen espacios culturales que sabemos que muchas veces lo usan nada más para eventos políticos, para graduaciones, y que ahorita están a punto de construir otro, el más grande del estado, ¿no? Pero que al final, ¿dónde están esos públicos, no? Con un impuesto que estaban subiendo los impuestos para eventos culturales, de saber con cómo buscan hacer como elefantes blancos, tal vez, que en muchos casos son, o no sirven para el sentido que tienen. Y una problemática con la universidad, buscan recorten, que lo que hablamos, no se puede, no hay, es un barril sin fondo, sumado a estas problemáticas internas, ¿no? Que sí es difícil, no sé, y son como incongruencias, como dice Carlos, tanto a nivel nacional y lo ves a escala, ¿no? Esto de la legitimación interna es muy importante y creo que sí es urgente porque medios de comunicación, el propio gobierno del Estado, pues han buscado golpetear por ahí justo, ¿no? O sea, hay personajes, hay situaciones muy cuestionables dentro de la universidad, ¿no? Y que sí, justo, tendría que limpiar ese tipo de prácticas amañadas, de esas, pues de esos tufos casi que despide de repente con olor a corrupción dentro de la universidad,
para una vez así, que de por sí, o sea, la universidad tiene un grado de aceptación entre los zacatecanos muy, muy altos. De acuerdo, hemos estado registrando con las encuestas del Laboratorio de Estadística y Matemática Aplicada, la universidad es una de las instituciones más respetadas, incluso más queridas por los zacatecanos. Lo ven como con mucho cariño, pues, ¿no? A pesar de eso, es urgente, no sé, tienen que atender, pues, esta cuestión de mejorar, de legitimar su causa, porque también, o sea, está muy desligado a veces estos conflictos que son laborales, pero que al final afectan a todo el Estado, incluso de cuestión, ¿no? Porque están vinculados los estudiantes, está vinculado el desarrollo económico y social de un Estado, está vinculado prácticamente todo, ¿no? Entonces, hace falta también socializar este conflicto, esta causa, y decir, miren, esto lo estamos haciendo justo por esto, y porque ahora somos nosotros, pero antes ya fueron otros casos, otros gremios, entonces... Y que aparte eso se suma, yo creo, es la situación nacional también, ¿no? Como el CENTE, ¿no? Lo que pasa en la Ciudad de México. La CENTE, que en la Ciudad de México, que igual siguen en esa lucha y que en las mismas cosas que, por ejemplo, a nivel micro, igual decía a nivel macro, igual cuánto costó las casas de campaña, o sea, viendo siempre, ver todo lo que gastan, ¿no? Que al final... Eso lo saca Reforma, ¿no? El campamento Coleman, así, ¿no? Así como, miren el campamento de la CENTE Coleman, casi como patrocinado por Coleman, ¿no? Entonces es así como, que no sabes, ¿no? Al final es muy importante como ver ahí, pero es ese golpeteo. Es decir, mira, sí, o sea, es el golpeteo mediático, es el golpeteo desde el centro, o sea, desde el centro me refiero al poder, para decir, estos tipos son unos revoltosos, estos tipos, ¿dónde está? ¿Por qué no se está aplicando la ley? Estos tipos no solo les deberían de descontar su sueldo, sino deberían de mandarlos a patadas de aquí, ¿no? Entonces eso también es un asunto que ahí están los medios de comunicación, ya salieron a hablar los de los consejos empresariales, lo del Senado, el Congreso, no, que se cumpla la ley. Yo no sé cómo chantajean al gobierno federal, ya les agarraron la medida, estos maestros de Oaxaca, en donde, por cierto, tienen los peores niveles de desempeño. Dices, sí, tienen los peores niveles de desempeño, ¿en función de qué? ¿No? Son los más pobres también, son los más fregados. Eso los analizan en una lengua en español, siendo que sus lenguas, o sea, maternas son otras. Desde ahí, ¿por qué no se hace mi examen en mi lengua? Porque el español es mi lengua, que no es. O sea, desde ahí esa situación que dices, pues sí van a salir los peores desde que su lengua, la manera en que hablan en muchas regiones, que son estas principalmente, en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, son otras. Desde ahí no aceptar una realidad que hay diversa. No, y Carlos Facio, por ejemplo, ha documentado de manera muy detallada que estas campañas mediáticas son parte de una estrategia de contrainsurgencia. O sea, no solo se trata de callar sectores concretos, sino se trata de detener, de contener a toda posible forma de subversión al Estado, ¿no? Y ves ahí como un punto en donde, no nada más en México, ¿no? O sea, esas como incongruencias, como, bueno, a mí en lo personal me sorprendió, o sea, Obama promoviendo esta guerra contra el Estado Islámico, contra el terrorismo, ¿no? Y pedir permiso para hacer guerra, un Nobel de la Paz, o sea, bueno, que le dieron un Nobel de la Paz, tan criticado, o sea, pero que dices al final, esas incongruencias que hay, esos premios ya, pues en qué lugar ponen, ¿no? En qué lugar que te dé un Nobel de la Paz a una persona que promueve la guerra, desde hace tiempo atrás, desde ahora. Yo creo que nos vamos a nivel macro y eso, y estamos viendo una situación así, donde el Estado promueve acciones que al final sí son leyes, pero no es justicia. Entonces creo que es algo que está muy, muy fuerte, y que regiones como lo que estoy viendo en México, como Zacatecas, a nivel internacional, o sea, del Estado, yo creo que en situaciones de este tipo, pues no se espera una benevolencia ni un apoyo para nada. Yo creo que al final, como dices, se convierte como en movimientos, pues, insurgentes, ¿no? O sea, al final buscando como que se tenga un derecho a las situaciones que se puede ver, y que como sociedad nosotros, pues, nos vamos con los medios principales, lo que te dicen, ¿no? Entonces creo que sí está, o sea, es compleja la situación, pero al final yo creo lo importante es cómo se socializa la información, ¿no? O sea, cómo te informes, y cada quien tendrá su criterio. O sea, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Van a estallar a huelga o no? Yo creo que hay probabilidades de que se vayan a huelga. Sí, sí.
Pues a ver cómo reacciona. Aunque esto depende de la conjugación de los intereses de los grupos internos y todo, pero bueno, a ver. Pero sí hay ánimos como para emprender esa medida, ¿no? Hay ánimo, yo creo que en un amplio sector veo el ánimo para hacerlo. Bien. Pues vamos a ver, y sí, vamos a ver cómo los medios, se va a ver lo mismo. Yo creo que es importante que la gente sepa cómo se va a ver el ataque, lo que estamos platicando. Creo que ha sido cíclico y vamos a ver Sí, porque en muchos medios se da la tendencia de los alumnos que pierden clases. Exactamente, ¿no? El ver caos que ocasiona en la ciudad. Los daños a los empresarios, ¿no? Por ahí va la cosa en muchos medios. Vamos a estar analizando, yo creo, en unas semanas esta situación. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.